Cuando vamos, hermanos, yo creo que ya todos saben la información de que Dina, que era la actual presidenta del Perú, hermanos, luego que hayan sacado del poder a Pedro Castillo, es la que está al mando en el nombre del Perú, fue destituida, hermanos, hace un par de días, en el cual mucha gente dice que fue el karma por meterse con México. Como ustedes sabrán igualmente, amigos, hace un par de semanas, digamos que Perú declaró persona no grata a Claudia Sheinbaum por los dichos que habló sobre Pedro Castillo, el expresidente del Perú. Amigos, primero vamos a ver la opinión de Claudia cuando se le pregunta sobre esta destitución de Dina, hermanos. Un comentario, su opinión, Perú. Presidenta, después de que el Congreso de Perú destituyó a la presidenta Dina Boluarte, argumentando su permanente incapacidad moral. ¿Nos podría dar su opinión? Bueno, ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo. Nuestra solidaridad siempre con él. Y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo. Gente, como yo les comentaba, bueno, por lo que yo sé, por lo que mi familia sabe, hermanos, jamás hubo un golpe de Estado por parte de Pedro Castillo, hermanos, o sea, jamás hubo eso, sino que realmente Perú quiso sacarlo del poder, y que por ser como alguien humilde, hermano, realmente lo sacaron del poder. Ahora sí, amigos, vamos con el video original, gente, como siempre, en la descripción y vamos con el favor. Dina Boluarte, la presidenta de Perú y mandataria más impopular del mundo, con apenas 3% de aprobación, acaba de ser destituida por el Congreso de su país en un proceso express con 122 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. No, o sea, fue tremendo. 122 votos. Acusaron de incapacidad moral y corrupción, apenas semanas después de declarar en la ONU que los peruanos viven en paz y armonía. En nuestro país viven los pueblos originarios y los pueblos del mundo en paz y unidad. Frase que desató burlas en un país con protestas, represión y crimen desbordado. Y es que en los últimos meses, Perú sufrió una ola de violencia extrema, con extorsiones, sicariato y mafias que controlan regiones enteras, especialmente en Lima y el norte. A esto se sumaron escándalos de corrupción como el llamado caso Rolex, donde se le acusó de recibir joyas y relojes de lujo a cambio de favores, además de presunto encubrimiento a prófugos de la justicia y reuniones secretas con la exfiscal Patricia Benavides. Por razón, igualmente, Claudia jamás digamos que tuvo contacto. De hecho, para Claudia jamás fue una presidenta esta persona. Para archivar investigaciones. De verdad, o sea, amigo, 3% de aprobación. Qué locura, amigo. Gente, ¿cuánto es el porcentaje de aprobación de Claudia actualmente? Dina Boluarte no se presentó al Congreso y, en un mensaje pregrabado, aceptó la decisión de destituirla, defendiendo su gestión y llamando a la unidad, solo para ser cortada para transmitir la ascensión de su sucesor, el presidente del Congreso, José Enrique Geri Ore. Este episodio marca la séptima crisis presidencial en Perú en apenas 8 años, profundizando la inestabilidad política del país. Y es que Dina no llegó al poder por votos, sino por accidente. Sí. Era la vicepresidenta de Pedro Castillo, aquel maestro rural que sorprendió al mundo al ganar las elecciones en 2021, logrando canalizar el descontento de las zonas rurales y andinas, sectores históricamente olvidados. Castillo ganó por menos de un punto frente a su rival Keiko Fujimori, y el Congreso, dominado por el fujimorismo, nunca lo aceptó. Lo hostigaron. Ese fue el problema, hermanos. Ese fue el tema. Jamás se aceptó realmente a Pedro Castillo como presidente. Y por eso digamos que lo sacaron del poder. Desde el primer día, con 3 intentos de vacancia, bloqueando cada ley y censurando a sus ministros. Acorralado, Castillo intentó disolver el Congreso en diciembre del 2022, sin base legal, un autogolpe de Estado que acabó en su detención. Dina fue muy lista, lo condenó en público, lo abandonó en cuestión de minutos y juró como presidenta ese mismo día. En teoría, era el paso institucional correcto. En la práctica, fue el inicio de un nuevo capítulo de caos peruano, puesto que la señora arrancó con un 71% de impopularidad. Boluarte prometió unir al país, tender puentes y convocar a la calma, cosa que no ocurrió. Las protestas estallaron de inmediato, desde Puno hasta Ayacucho. Miles de ciudadanos, sobre todo campesinos e indígenas del sur andino, salieron a las calles pidiendo su renuncia. Querían elecciones anticipadas y el cierre del Congreso. Su respuesta fue una mezcla de silencio, indiferencia y plomo,
que no pasó desapercibida para muchos países de la región, como Chile, Colombia y México, que calificaron su actuar como un exceso. Tremendo. México, por ejemplo, otorgó asilo político a Lilia Paredes, esposa de Castillo, y a sus hijos. La embajada mexicana en Lima los protegió y, posteriormente, salieron del país en un vuelo diplomático. El gesto fue visto por el nuevo gobierno de Boluarte como una provocación, aunque México lo justificó como un acto humanitario y consistente con su política exterior histórica de asilo, lo cual es cierto, y puedes ver en este video. Sí, también ejemplo acá con Chile, hermanos. O sea, Chile igualmente cuando fue el tema del golpe militar, hermanos, México de verdad que le abrió las puertas a muchos chilenos para que realmente vayan a México y escapen el tema del golpe, que de verdad lo estaban buscando para... El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se negó públicamente a reconocer la legitimidad del gobierno de Dina Boluarte. Exacto. Y dijo que México no podía avalar un gobierno nacido de un golpe y que Castillo había sido víctima del acoso de las élites, lo cual fue usado de forma muy inteligente por Boluarte como un distractor político. Necesitaba un enemigo externo para unificar a su base interna, estrategia que repetiría muchas veces cuando el panorama se le complicaba. Dina Boluarte acusó a López Obrador de violar el principio de no injerencia y de entrometerse en los asuntos internos de Perú con su sola opinión. Poco después, su cancillería expulsó al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, declarándolo persona non grata. Mientras tanto, en Perú, la represión de Boluarte dejó más de 50 fallecidos y cientos de heridos. Tremendo. Organismos internacionales hablaron de ejecuciones extrajudiciales y uso desmedido de la fuerza. Incluso hubo momentos en que su gobierno se enfrentó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que la criticó por una ley que buscaba garantizar inmunidad para policías y militares. Boluarte respondió que no aceptarían intervenciones externas, ni que la corte se entrometiera en asuntos internos del país, e insistía en que durante las represiones ella no había ordenado nada. La indignación creció, y fue entonces cuando su aprobación se desplomó al 3%. La poder evaluar a nivel mundial. Boluarte endureció su discurso nacionalista, presentándose como víctima de una conspiración castrochavista, una narrativa muy útil para los sectores conservadores que la sostenían en el poder, y cargó contra México, Chile y Colombia cada vez que pudo, pero era evidente que se mantenía en el poder gracias al mismo Congreso que había destituido a Castillo. Un Congreso que muchos peruanos consideran peor que los presidentes que derriba. Tremendo. Dina, de forma muy astuta, comprendió el juego. Si los protegía, ellos la protegerían, y así fue. Durante casi 3 años, Boluarte gobernó sin mayoría social, pero con una sólida mayoría parlamentaria. La fórmula funcionaba, ella vetaba cambios profundos y repartía cargos. Ellos frenaban cada intento de destitución, pero evidentemente ese modelo era insostenible. No se puede gobernar con solo un 3% de aprobación, o en otras palabras... 3%, hermano. Bueno, en Chile creo que el más bajo ha sido Boric, que tuvo hasta el 23%. Contra el 97% de la gente. Con el tiempo, su imagen se convirtió en sinónimo de represión, impunidad y frivolidad. A inicios del 2024 estalló el escándalo que terminó de hundirla, el llamado Rolex Gate. Un programa de televisión reveló que Dina Boluarte usaba relojes Rolex de colección, valorados en decenas de miles de dólares, sin haberlos declarado en su hoja de bienes. Ella, entre incómoda y desafiante, afirmó que los relojes eran prestados de un gobernador regional amigo y que, por lo tanto, no tenía que declararlos. Bastante convincente. Semanas después, la fiscalía allanó su casa en busca de pruebas y encontró más relojes, joyas y accesorios de lujo. Brutal. Ella los definió como bisutería fina, comprados por ella como cualquier otra mujer que trabaja, y volvió a sacar a México para desviar la atención, definiendo a López Obrador como un dictador corrupto que quería imponer su visión de izquierda en Sudamérica. Tremendo, o sea, tremendo el tema de... O sea, yo de verdad desconocía el tema de Dina que fuera tan grave todo esto, hermano. O sea, yo sabía que se había metido primero con AMLO, luego con Claudia, pero desconocía que fuera tan preocupante el tema que hubo también de los relojes. O sea, el tema de la corrupción. Lo desconocía, hermano, hasta ahora. O sea, es tremendo, hermano. Tras la salida de López, el nuevo blanco fue Claudia Sheinbaum, a quien el gobierno de Boluarte declaró persona non grata, una medida que generó más burlas que apoyo y terminó volviéndose en su contra.
La impopularidad de Boluarte dejó de ser útil para el Congreso que protegió, y el 9 de octubre del 2025, una coalición de bancadas presentó una moción de vacancia por incapacidad moral permanente, o sea, una propuesta para destituirla, con argumentos como el Rolex Gate, las muertes en las protestas, la corrupción y la pérdida total de legitimidad. Al día siguiente el Congreso votó, 121 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, un récord para un país donde nadie se pone de acuerdo ni para comer. Así terminó la historia de Dina Boluarte, la presidenta más impopular del mundo, la aliada de los poderosos y enemiga de su propia gente. Se cree que hay un altísimo riesgo de que se fugue del país, e incluso todas las embajadas de Perú... Para que le pida ayuda a México, pues cabrón, que le pida asilo político. Hija de puta, weón. Fueron alertadas para que no le dieran asilo, incluso la de México. En suma, la historia de Dina Boluarte se suma a un ciclo de gobiernos desechables y crisis sucesivas que expone la fragilidad del sistema político peruano. Pero tú, ¿qué piensas al respecto? ¿Cuánto tiempo se seguirá repitiendo este ciclo? Para mí, Watchers, yo soy Snooty Aaron. La gente, y de verdad, lo de Perú está muy crítico, hermano. O sea, muy crítico lo de Perú. Desconocía el tema de Dina que fuera tan hija de puta, hermanos. Acá. Como yo le decía, gente sabía que, bueno, que habían problemas con el tema de que, bueno, que se metió con AMLO, que se metió con Claudia, que fueron dos presidentes que declaró personas no gratas, pero desconocía que fue tan complicado su mandato. Sabía que llegó de una forma no electa por su país, sino que por los mismos mandatarios, hermanos. O sea, se aprovechó el tema de Pedro Castillo, hermanos, de su confianza. Y nada, o sea, de verdad que tremendo lo de esta persona, o sea, tremendo y gravísimo. Gente, como siempre, lo he dicho, ¿ustedes creen que fue karma? Si es que ya realmente, lo he dicho, esto pasa por meterse con México. Como siempre, lo link en la descripción y nos vemos más tarde en otro video. Cuídense mucho, gente, los amo. Chau, chau.